estación. Próxima estación. Dirección El Rosario. Dirección El Rosario. El 2 de octubre de 1968, la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco fue testigo de uno de los episodios más oscuros en la historia de México. Lo que comenzó como una manifestación estudiantil terminó en una masacre que dejó cicatrices profundas en la memoria del país. Aunque las cifras oficiales nunca se han confirmado, las historias y el dolor de aquellos que estuvieron presentes siguen resonando hasta hoy. Pero más allá de los hechos históricos, en Tlatelolco también quedaron huellas que van más allá de lo visible. Cuentan los vecinos que, desde aquella trágica noche, extrañas apariciones, lamentos y sombras recorren los pasillos y calles de la unidad. Hoy les traemos algunos de esos relatos que sobreviven en las leyendas urbanas de la zona, donde el eco del pasado parece no haberse ido del todo. Alguien toca a mi puerta. Me llamo Nayeli y nunca pensé que una historia paranormal en Tlatelolco llegaría a tocarme de una forma tan directa. Siempre supe de lo ocurrido el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Crecí escuchando las historias, los relatos de mis padres y abuelos, de cómo el gobierno silenció a los estudiantes, pero siempre creí que eran solo eso, recuerdos tristes y oscuros de una época pasada. No imaginé que la tragedia pudiera seguir viva, atrapada en el tiempo. Hace un año, me mudé a Tlatelolco. Empezaba mi vida independiente. Me mudé a uno de los edificios cercanos a la Plaza de las Tres Culturas. Me gustaba la idea de estar en el centro de la ciudad, de vivir rodeada de historia. El departamento era perfecto, grande y cómodo. Todo parecía ir bien, hasta que comenzaron las noches extrañas. Una noche del 1 de octubre, lo recuerdo perfecto porque ya esa tarde se estaban manifestando varios colectivos a las afueras de la plaza. No di más importancia por el cansancio y a la hora me fui a dormir. Eran cerca de las 2 de la mañana, ya del 2 de octubre, cuando escuché unos golpes en mi puerta que me hicieron despertar. Al principio pensé que eran mis vecinos, tal vez alguien que se había confundido de departamento o niños haciendo bromas. El golpe fue suave, casi tímido, así que no le di importancia. Me levanté de la cama, me asomé por la mirilla de la puerta y, como esperaba, no había nadie. Supuse que había sido una tontería, algo sin importancia o tal vez que lo había soñado, por lo que volví a la cama. Apenas me había acostado cuando, unos minutos después, volvieron a tocar. Esta vez fue un poco más fuerte. Me molesté un poco, pensando que eran los mismos vecinos o alguien que no sabía la hora. Volví a levantarme, me acerqué rápidamente a la puerta y de nuevo nada. El pasillo estaba vacío, solo la tenue luz del edificio iluminaba el lugar. Pensé que tal vez había sido el viento o mi imaginación nuevamente que me estaba jugando una mala pasada. La tercera vez que tocaron, ya comenzaba a sentir una incomodidad extraña. El toque fue insistente, rítmico, como si quien fuera estuviera tratando de fastidiarme a propósito. Me acerqué a la puerta, pero esta vez decidí quedarme cerca, esperando para poder sorprender a quien fuera que estaba jugando conmigo. Apagué las luces y esperé en la oscuridad, respirando lo más silenciosamente posible. Pasaron unos 5 minutos antes de que sucediera de nuevo. Esta vez, el golpe fue más fuerte. Resonó por todo mi departamento. Sin pensarlo 2 veces, abrí la puerta de golpe, segura de que atraparía al bromista, pero lo que vi me dejó helada. No había nadie. El pasillo largo y completamente vacío se extendía frente a mí. Lo extraño es que no había forma de que alguien pudiera esconderse tan rápido. Solo pasaron un par de segundos desde que tocaron hasta que abrí, y aún así no había absolutamente nadie. Cerré la puerta rápidamente con el corazón latiéndome en los oídos. Algo no estaba bien. Fue en ese momento que comencé a escuchar los gritos. Al principio eran muy suaves, como si vinieran de lejos. Sonaban como quejidos, el tipo de sonido que hace alguien cuando está sufriendo. Eran gritos bajos, casi ahogados, y parecían venir del pasillo. Me acerqué a la puerta de nuevo, esta vez sin abrirla. Pegué mi oído a la madera y ahí estaban, los mismos gritos suaves. Lo que más me asustó fue que los gritos parecían ser de un hombre.
Sentí un frío al recorrer mi espalda al recordar las historias de los estudiantes caídos y cómo muchos de ellos nunca fueron encontrados. Me alejé de la puerta, mi mente buscando una explicación racional, pero ya no había forma de negar lo que estaba pasando. Estaba completamente sola en el departamento y no había explicación lógica para los golpes ni para esos gritos que parecían aumentar con cada segundo que pasaba. Decidí encender las luces del departamento como si eso pudiera alejar a lo que fuera que estaba ocurriendo. Me senté en la sala, temblando con el celular en la mano intentando tranquilizarme. No sabía a quién llamar ni qué decir. ¿Cómo explicas algo así sin sonar como una loca? En mi desesperación, solo se me ocurrió rezar. Aunque no soy una persona religiosa, esa noche recé con todo mi corazón. El miedo había tomado el control y no sabía qué más hacer. Los golpes no volvieron, pero los gritos, esos susurros de dolor continuaron hasta el amanecer. Fue como si estuviera atrapada en una pesadilla, una que no terminaba, y aunque nunca más volví a experimentar algo así, cada año en la madrugada del 2 de octubre, cierro mi puerta con llave, enciendo todas las luces y me quedo esperando temiendo a que los golpes vuelvan. La Llorona de Tlatelolco. La leyenda de La Llorona de Tlatelolco se escucha en todas partes durante los años 70. Vecinos de la unidad habitacional hablaban de aquella mujer que, tras la tragedia del 68, vagaba desconsolada por los pasillos y las calles, tocando puerta por puerta, llorando y gritando los nombres de sus hijos desaparecidos. La llamaban simplemente La Llorona. No en un término despectivo, ni porque tuviera algo que ver con el mito tradicional, sino por su historia. Era una madre rota, una mujer a la que la tragedia le arrebató la cordura. Dicen que por 5 años, cada noche, esa mujer recorría los edificios buscando una respuesta, esperando encontrar a sus hijos entre los inquilinos de los departamentos. Tocaba las puertas pidiendo ayuda, llorando desconsoladamente, con una esperanza que la consumía. Los vecinos al principio trataban de consolarla, pero con el tiempo sus gritos se volvieron parte del ambiente de Tlatelolco, en un eco de la masacre que nadie quería recordar. Llegó a un punto en el que comenzaron a llamar a la policía para que la retiraran de la zona. La patrulla la recogía, pero siempre regresaba a los días siguientes con el mismo llanto y la misma súplica. Algunos vecinos sintieron lástima, algunos otros frustración, pero lo cierto es que varios la conocían. Después de unos años, su presencia cesó de repente. Algunos dicen que murió de tristeza o que terminó en un hospital psiquiátrico. Algunos otros más crueles decían que había decidido terminar con su vida, pero nadie supo exactamente qué fue de ella, y poco a poco la vida en Tlatelolco volvió a su curso. El tiempo pasó, y una noche fría de octubre por ahí del año de 1977, algo perturbador ocurrió. El llanto volvió. Al principio parecía un eco distante, como si viniera desde los rincones más oscuros de la unidad habitacional. Al pasar las noches, el sonido se hizo más nítido, más cercano. Los vecinos incrédulos y asustados comenzaron a susurrar: «No puede ser, ha vuelto la Llorona». El llanto era inconfundible, el mismo que todos recordaban. Algunos aseguran que los golpes en las puertas también volvieron, igual que años atrás, pero cuando abrían no había nadie. La desesperación se apoderó de los edificios. Las llamadas a la policía comenzaron a llegar una vez más, pero esta vez los oficiales no encontraron rastro alguno de la mujer. Aquellos que la recordaban estaban seguros de que ya no estaba viva, y sin embargo, su llanto resonaba en las madrugadas como si aún caminara entre ellos. Doña Esther decía que incluso ella fue testigo de cómo la silueta de una mujer caminaba por los pasillos de la unidad, que al intentar acercarse para brindarle ayuda, simplemente el espectro de aquella mujer dejó de llorar y poco a poco se fue perdiendo entre los arbustos. Caminó hasta uno de estos arbustos y solo vio una coladera abierta. Le dio tanto miedo que se fue del lugar y llamó a la policía, pero ellos nada pudieron hacer, pues no había rastro alguno de esa mujer. Hubo quienes dijeron que los gritos no eran solo de desesperación, sino de rabia, como si su alma no pudiera descansar. Los vecinos temerosos comenzaron a dejar veladoras en la Plaza de las Tres Culturas. Esther
Por su parte dejaba veladoras en esa coladera, rezando para que el alma de la mujer finalmente encontrara la paz. Las velas iluminaban la plaza en las noches, como un intento desesperado por ahuyentar el espíritu que, por años, buscó a sus hijos sin descanso. No era la única mujer buscando a sus hijos. Había más madres de familia haciendo lo mismo, pero de una manera más serena. Todos buscaban a los que les faltaban. Aunque han pasado décadas, hay quienes aseguran haber escuchado ese llanto en las noches más oscuras. Algunos vecinos mayores cuentan que, si te detienes a escuchar, puedes oír los golpes suaves en las puertas y si eres lo suficientemente valiente para abrir, solo encontrarás el eco de una tragedia que nunca fue olvidada. La Llorona de Tlatelolco, una mujer que desapareció en vida, pero cuyo dolor sigue presente entre las sombras, sigue siendo recordada por aquellos que vivieron la tragedia y por quienes han escuchado su historia. Los fantasmas de la Plaza de las Tres Culturas. Me llamo Gabriel. He vivido toda mi vida en Tlatelolco, en un departamento que da justo enfrente de la plaza. Estoy retirado. Paso mis días tranquilo leyendo o viendo a la gente caminar por la plaza desde mi ventana. No soy alguien que cree en fantasmas ni cosas paranormales, pero lo que me ocurrió hace unos años me cambió. Una noche del mes de octubre, por ahí del 14 o 15 de octubre más o menos, es un mes que en este lugar siempre tiene una atmósfera pesada. La memoria de lo que sucedió aquel 2 de octubre se siente en el aire, como una herida que no ha sanado. Recuerdo que ya estaba anocheciendo y la plaza se veía vacía, apenas iluminada por las luminarias públicas. Me senté frente a la ventana, como lo hago casi todas las noches, observando el paisaje tranquilo, cuando algo llamó mi atención. Vi una sombra moviéndose rápido por la plaza. Al principio pensé que era algún joven corriendo, o tal vez alguien que se había quedado tarde en la zona. No le di demasiada importancia, pero luego me di cuenta que esa figura no se movía como alguien normal. Parecía desorientada, se detenía y volteaba hacia todos lados, como si estuviera perdida. Me incliné un poco hacia la ventana, tratando de ver mejor, pero la luz no era suficiente. Decidí dejarlo pasar y me fui a la cama. Era tarde, casi medianoche, cuando escuché el primer ruido. Sonaba como si alguien estuviera caminando en el pasillo afuera de mi departamento. Pasos lentos, pesados. Pensé que tal vez era algún vecino, pero la verdad es que a esa hora nunca hay nadie. Me levanté, abrí la puerta y no había nadie. El pasillo estaba vacío. Los pasos, sin embargo, seguían sonando, pero más lejanos, como si vinieran de la nada. Cerré la puerta, un poco inquieto. Traté de no pensar en eso. Volví a la cama, pero los pasos continuaban acercándose y alejándose, como si alguien estuviera paseando por el pasillo. Enojado me levanté de nuevo, esta vez decidido a encontrar a quien fuera que estuviera haciendo ruido a esa hora. Salí rápidamente y de nuevo no había nadie, pero esta vez vi algo que me heló la sangre. En el suelo, al final del pasillo, había algunas huellas de zapatos marcadas con polvo. Apenas eran visibles. Me acerqué, pero se fueron borrando, como si el aire se las estuviera llevando. Regresé a mi departamento con el corazón latiéndome en los oídos. Sabía que algo no estaba bien. Me senté en la sala nervioso, cuando escuché algo aún más inquietante. Al principio fue un murmullo, un susurro suave, pero poco a poco se fue haciendo más claro. Eran voces, pero no podía entender qué decían. Parecían lejanas, como si vinieran de otra época. Me acerqué a la ventana y miré hacia la plaza. Lo que vi me dejó paralizado. Allí, en medio de la oscuridad de la plaza, vi a la misma figura. Ya no era algo de mi imaginación, era real lo que estaba viendo. En ese momento maldecí el vivir solo porque no podía decirle a nadie lo que estaba sucediendo. De pronto, esa sombra se detuvo y como que enfocó su cabeza directamente hacia mí. Es decir, como si me volteara a ver. No alcanzaba a verle el rostro. Y déjame decirte que a pesar de mi edad, tengo buena vista, pero solo veía una silueta borrosa. Tenía esa sensación de que me estaba viendo, como si me estuviera pidiendo ayuda, como si quisiera que la viera, que la reconociera. Di un paso atrás, cerré las cortinas y me alejé de la ventana, temblando. Yo creo que lo que me ganó fue la sugestión de ese momento, porque todo el departamento se empezó a tornar frío
Ya escuchaba ruidos en mi baño y en la sala. Por un momento pensé en salirme, pero empecé a respirar y a calmarme, tratando de calmar el miedo que me abrumaba en ese momento. Puse un poco de música y no supe en qué momento me quedé dormido. Al otro día hablé por teléfono con mi hijo, pero no me creyó. Me dijo que eran alucinaciones mías por mi edad, pero no, estoy seguro de lo que estaba viendo. Es por eso que te cuento esta historia. Créanme, existen almas en pena rondando en Tlatelolco. El barrendero y el fantasma. Mi nombre es Tomás y he sido barrendero en la zona de Tlatelolco por más de 10 años. Conozco cada esquina, cada calle y cada rostro de los que pasan a diario, pero lo que me pasó una madrugada cerca de la iglesia de Santiago Apóstol es algo que no olvidaré jamás. Era un día común en mi jornada. El sol aún no salía y el frío de la madrugada se sentía en los huesos. Mientras barría el área cercana a la iglesia, vi a lo lejos a una joven parada junto a uno de los muros de la plaza. Parecía nerviosa, mirando a su alrededor como si estuviera perdida. Me llamó la atención su vestimenta. Llevaba ropa anticuada, como sacada de otra época, y estaba extremadamente delgada, casi esquelética. Su mirada, no sé cómo describirla, pero era profunda, triste, como si llevara una carga que no podía soportar. Un dato curioso, no parecía una mujer de indigencia, era algo más que eso. Me acerqué para ver si necesitaba ayuda. Cuando llegué junto a ella me habló con una voz débil, casi un susurro. Señor, ¿puede ayudarme? Estoy buscando a mis padres. No sé en dónde están. Me extrañó de inmediato. La mujer no parecía una niña. Debía tener entre unos 20 y 23 años. Ya era adulta y no tenía sentido que estuviera buscando a sus padres a esa hora, pero había algo en su rostro, una desesperación que me hizo sentir lástima por ella. Decidí ofrecerle ayuda. No te preocupes, le dije. Vamos a buscar a un policía. Él te podrá ayudar a encontrar a tus padres. La joven asintió sin decir nada más. Le señalé que me siguiera y comenzamos a caminar hacia la avenida donde sabía que siempre hay algún oficial de ronda. Iba pensando en cómo una chica tan joven podía estar tan perdida, y mientras caminábamos no pude evitar sentir una extraña incomodidad. Le trataba de hacer la plática, pero ella solo me asentaba con la cabeza. El silencio entre nosotros era abrumador. De reojo, yo la estaba siguiendo, y aunque la había visto de cerca, había algo en ella que no me terminaba de cuadrar. Después de unos minutos, me di cuenta de algo que me dejó helado. Yo venía junto a ella, escuchaba sus pasos. De pronto, volteé la cabeza, y ya no estaba. Me paré en seco mirando a mi alrededor buscando alguna señal de la mujer, pero no había nadie. Estaba completamente solo. El miedo me golpeó de inmediato. Si ustedes conocen la Plaza de las Tres Culturas, es imposible que alguien se vaya tan rápido porque es bastante grande. Era imposible que se hubiera desaparecido tan rápido. No había ningún callejón donde pudiera haber entrado, ni forma de que hubiera corrido sin que la viera. La plaza frente a nosotros estaba completamente despejada. Mientras trataba de asimilar lo que me acababa de suceder, uno de mis compañeros de trabajo, Luis, se acercó corriendo. Me miraba con una expresión extraña. Me dijo: ¿Con quién hablas, Tomás?, me preguntó, visiblemente confundido. Desde ese rato que te vi caminando solo y hablando como si estuvieras con alguien. Mi corazón se detuvo por un momento. No podía ser. ¿Cómo era posible que él no la hubiera visto? Le conté todo, cómo me había encontrado con la joven y cómo desapareció de un momento a otro. Luis se quedó callado por unos segundos mirándome con seriedad antes de responder. ¿Eso que viste, Tomás? Dicen que es una de las almas que quedaron atrapadas aquí desde el 68. La gente cuenta que a veces aparecen pidiendo ayuda, buscando algo o alguien, pero ya no pertenecen a este mundo. El frío que sentí en ese momento fue diferente. Era un frío que venía desde adentro, como si me hubiera quedado vacío. La idea de que esa joven fuera un alma en pena me aterraba. Pero lo peor fue cuando Luis continuó. Y te digo, no eres el primero que la ve. Otros barrenderos y vecinos también han contado historias de una mujer que aparece de la nada, siempre con la misma mirada perdida, buscando algo que nunca encontrará. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro delgado, su mirada triste
y escuchaba su débil voz pidiendo ayuda. Desde entonces, no puedo pasar por la iglesia sin sentir un escalofrío. Sé lo que vi, no fue una simple ilusión. Las historias que rodean a Tlatelolco nos recuerdan que el pasado no siempre se queda atrás. Los ecos de esa noche de 1968 siguen presentes, no solo en la memoria de quienes vivieron la tragedia, sino también en las sombras, en los susurros y en los gritos que aún parecen resonar en las madrugadas. Quizá las almas de los que nunca regresaron aún buscan respuestas, o tal vez simplemente no han encontrado la paz. Lo que es seguro es que en Tlatelolco la historia y lo paranormal se entrelazan de maneras que siguen causando escalofríos hasta el día de hoy. Espero estas historias te hayan gustado. Si fue así, por favor compártelo. Déjame un comentario y dime qué piensas. Yo soy el Tío Taku y nos vemos en el próximo video.